Hola chicos, en esta clase vamos a hablar del teatro y de la Celestina. El teatro, como sabemos, nace en un primer momento en lugares religiosos. Las primeras obras son en latín y se presentan en las iglesias. Hay diferentes tipos de actuaciones. Tenemos los tropos, que son pequeños textos recitados por los mismos sacerdotes y que durante la misa, por eso en las iglesias, cuentan hechos de la vida de Cristo, por ejemplo. Luego, un poco más articulado, surgen los dramas litúrgicos que son un poco más importantes que los tropos y tienen también un aspecto didáctico moralizante. Siempre tratan temáticas religiosas como puede ser la vida de los santos o las historias del Antiguo Testamento, y un título que podemos recordar que es muy famoso en el teatro religioso español es El Autos de los Reyes Magos, o sea, la representación de la llegada de los Reyes Magos a, al niño, la visita al niño Jesús. Por lo que se refiere a los dramas religiosos, hay que subrayar que poco a poco se sale de la iglesia, ya no se desarrollan durante la misa. Y este autor, que es el tío de Jorge Manrique que conocemos, Gómez Manrique, actúa en el monasterio de algunas monjas, por eso empiezan a salir de las iglesias y de la misa. Pero si queremos nombrar a un autor más importante, tenemos que nombrar a Juan de la Encina, que es considerado el padre del teatro español, y con él empieza también un teatro de tipo profano, o sea que sí, puede ser que existan aún temáticas religiosas, pero hay también nuevas, y sobre todo ya no se representan en las iglesias, sino en las universidades, en los colegios, en las cortes. Y las temáticas son variadas, temas clásicos, mitológicos y de varios tipo profano. Ahora vamos a analizar La Celestina, que como sabéis es una de las obras más importantes de la literatura española, junto con El Lazarillo de Tormes y El Don Quijote. La Celestina es una obra importante porque, aparte de la historia, tiene unas cuestiones muy profundas sobre el año y el título, sobre el problema de la autoría, de quién es el autor, a qué género pertenece y cuál es su finalidad. Ahora, poco a poco, vamos a descubrir y a ver todas estas cuestiones. Vamos a ver, a lo largo de los años, esta obra ha cambiado muchos títulos. Como veis aquí, primero tenemos comedia, luego tragicomedia, para llamarse hoy en día La Celestina. Vamos a ver, la primera obra que nos llega en 1499 era una obra que tenía 16 actos y se llamaba Comedia de Calisto y Melipea. Luego, en 1502, la obra cambió de nombre y se llamó Tragicomedia y tenía 5 actos más, 21, para llegar a 1519 con el nombre de La Celestina. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este cambio? En la época en la que escribe el autor, no se podía hablar de comedia, porque como sabéis, como ya estudiamos en clase, una comedia tiene un desenlace, un final feliz. Y no es este el caso, porque al final el protagonista y la protagonista, los dos, mueren. Y por eso el autor decidió
llamarla tragicomedia, porque tampoco podía ser solo una tragedia. ¿Por qué? Porque en las tragedias se presentan personajes de alta condición social y aquí aparece, por ejemplo, la Celestina, que es una prostituta, por eso no puede ser una tragedia. Y por eso él resolvió la duda llamándola tragicomedia, o sea, una mezcla de tragedia y comedia. Pero hoy hemos dicho que para dar más importancia a lo que es la verdadera protagonista de la obra, en 1519 se decide llamar la obra La Celestina. ¿Qué pasa? ¿Quién es el autor? Vamos a ver. El autor de la obra es Fernando de Rojas, un escritor que ideó no sabemos si fue verdad o no, dijo que había encontrado el primer acto de una obra, con lo que eso se llama el artificio del manuscrito encontrado. Dice que ha encontrado el primer acto de una obra y él ha continuado este trabajo añadiendo 15 actos más, por un total de 16 actos. Y al principio la había llamado comedia, lo que decíamos antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que se da cuenta que no puede ser una comedia porque el final es triste, con lo que añade 5 actos más, con el total de 21, y le cambia de nombre. ¿Quién es Fernando de Rojas? Sabemos muy poco de su vida y como no es un autor muy conocido, solo sabemos que nació alrededor de los años 1470 en una familia de judíos y estudió en Salamanca. Tenía muchos libros, también fue lector de Petrarca, del autor italiano Petrarca, y leyó muchos libros clásicos que puede ser que hayan influido en su trabajo de la Celestina. Vamos a ver de qué habla la obra. El argumento es muy sencillo. Hay varios personajes, pero sabemos que los protagonistas son Calisto y Melibea y Celestina. Estos primeros tres son fundamentales para la historia. Un día Calisto está buscando a su halcón y termina en un jardín, que es el jardín de Melibea. Se enamora de ella, pero Melibea no está enamorada, por lo que Calisto confiesa este amor a su criado, ah, a sus dos criados que se llaman Pármeno y Sempronio, y los dos le aconsejan a hablar con una señora que ayudaba en esto del amor, que es la misma Celestina. Es una alcahueta. Una alcahueta es como una bruja que ayuda en los hechizos, en los encantamientos, hace pociones, por ejemplo, para que dos jóvenes se enamoren, como en este caso. Y obviamente Celestina, con una excusa, entra en casa de Melibea y consigue que se enamore de Calisto. Y para agradecer, Calisto le regala un collar de oro. Esto es importante porque tenemos que subrayar que todo lo que es dinero, todo lo que es oro, eh, representa el interés personal, lo que mueve toda la obra. Celestina lo hace no porque quiere ayudar a Calisto, no porque tiene un gran corazón, sino solo por dinero. Am, Consigue esta cadena de oro, pero también los dos criados, Parmeno y Sempronio, quieren una parte del premio y como Celestina no está dispuesta a compartir con él la cadena, la matan y huyen. Al final serán arrestados, pero esta es otra historia. ¿Qué pasa? Que una noche Calisto está en el jardín de Melibea
parece un poco la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Hay algunas semejanzas desde el balcón, este amor prohibido, y está en el jardín y oye gritos en la calle y decide escalar rápidamente la escalera, la escalera para llegar a Melipea, pero en hacerlo cae y muere. Y al ver la situación, Melibea se tira desde el balcón de la torre donde estaba y también muere. Y la obra termina con el llanto del padre de Melipea, que se llama Pleberio, aquí lo tenemos. Y así termina la historia. Aquí, bueno, este sabemos que es el famoso huerto de Calisto y Melibea que hemos visto en Salamanca. Y ahora vamos a hacer un análisis de los protagonistas. Empezamos por la obra que tiene el título de la protagonista principal, que es la Celestina. La Celestina es una alcahueta, es una hechicera, podríamos decir, una bruja que hace encantamiento, que hace pociones para hacer enamorar a los jóvenes, en este caso. eh, Obviamente su condición humilde, como es muy pobre e ignorante, también trabajaba como, tenía un prostíbulo con prostitutas. Ella solo piensa en el dinero, es calculadora, por lo tanto interesada al dinero y no tiene ninguna moral. La contrata Calisto sobre consejo de sus criados Parmeno y Sempronio y con ellos decide repartir el dinero, pero luego no lo hace y por eso la matan. Tenemos también a Melibea, que hemos dicho como Calisto es de alta condición social. En un primer momento no está enamorada de Calisto, pero gracias a la magia de la Celestina se enamora, le entrega su alma y su cuerpo y luego cuando se da cuenta que Calisto ha muerto, se tira de la torre y muere ella también. Nos queda Calisto, que es el personaje masculino y representa la figura cómica del héroe. En realidad todo es menos que un héroe. Al caer de una escalera y morir así como si nada, representa el antihéroe. Sabemos todo lo que hace, se enamora a primera vista de Melibea, en realidad va en su jardín porque está buscando a su halcón y contrata él a la Celestina sobre consejo de sus criados. De momento nos paramos aquí y seguimos en otro vídeo con el género, la finalidad de la obra, la lengua, el estilo y la importancia de esta obra. Hasta pronto.